Bueno, variables separables, explicamos el caso de variables separables. Caso muy sencillo, entonces simplemente solo puede aparecer la n-décima derivada y todo se pasa al otro lado. Y hay que integrar n veces, ¿no? Ese era el de variables separables. En teoría eso es lo que uno haría en todos los ejercicios, prácticamente. Integrar n veces y por cada integral pues aparece una constante integración hasta completar los n parámetros. Ya estábamos trabajando técnicas de reducción de orden. Un caso era si la variable pendiente y no aparecía, ¿no? Entonces se toma la sustitución u como la menor derivada que aparece y eso lo que hace es reducir el orden de orden n a orden n menos n, n menos m. Hicimos un ejemplo, tomamos una de orden 4, le aplicamos la sustitución y llegamos a una de orden 2, pero el problema es que quedamos varados porque no sabemos cómo resolver las de orden 2. Entonces, este método puede llegar a servir más adelante cuando ya veamos cómo resolver ecuaciones de orden superior y queramos reducir el orden. ¿Sí? Por el momento solo serviría en el caso donde al hacer la sustitución se reduzca una de primer orden, ¿no? Y para eso vimos que necesitamos que aparezca la n-décima derivada y la derivada anterior. Entonces este es como un caso un poquito más general de variables separables. No solo aparece la n-décima derivada, sino la derivada anterior. Hacemos la sustitución, nos queda de primer orden, ¿sí? Y al devolvernos, en realidad lo que notamos es que no se redujo a primer orden en sí. Lo que hicimos fue reducirle solo un orden, pero nos quedó de variables separables. Entonces, en teoría, pues uno integra n menos 1 veces hasta que llega a la solución. Bueno, ahí vamos. Entonces, ahora vamos a trabajar el segundo caso. Bueno, para eso yo creo que sí podemos empezar otras notas porque estas ya están al límite. Bueno, y entonces hoy vamos a iniciar con el segundo caso. El segundo caso es bastante particular. Entonces, casos, ¿sí? Podríamos decir que este caso se aplica cuando la variable dependiente y sí aparece. Entonces, voy a colocar aquí condiciones para utilizarlo. Entonces, primero, la variable dependiente y aparece, aunque en realidad se puede aplicar si no aparece, pero tocaría que cumpliera también con las otras condiciones que voy a escribir. Y si no aparece, es mejor el caso 1. ¿Sí? Lo otro que debe cumplir es que debe ser una ecuación de segundo orden. Se puede generalizar un poquito, pero no da mayor información. Es mejor trabajar el segundo orden nomás. De segundo orden, y aparte de eso tiene que ser homogénea. ¿Sí? Y aparte de eso, como si no fuera poco, hay otra tercera condición. La tercera condición es que nos tienen que dar una solución particular. Esa solución es no trivial. Las homogéneas tienen como solución por lo menos la trivial. Vamos a anotar Y1. ¿Sí? Entonces, si se cumplen estas tres condiciones, podemos aplicar este método. Entonces, por lo tanto, digo, si la variable dependiente y no aparece, pues este método pues, no funciona mucho porque tendría que cumplirse lo demás.
Y de todas formas, el caso 1 es muchísimo más fácil de aplicar. Bueno, acá lo que hay que hacer, como es una ecuación de segundo orden, ¿qué necesitamos para la solución? Entonces, la solución de la ecuación tiene que ser de la forma y sub 1, y sub 2 y una combinación de esas dos soluciones. Entonces, necesitamos dos soluciones. Ya tenemos una, y sub 1. ¿Qué nos faltaría? Encontrar la segunda solución y sub 2. Y aquí lo que vamos a hacer es deducir una fórmula para hallar esa segunda solución. Entonces, vamos a hacer el proceso para mirar de dónde sale la fórmula. Ya después de tener la fórmula, pues simplemente aplicarla y listo. Entonces, vamos a suponer que y sub 2 tiene la siguiente estructura. Es y sub 1 multiplicado por u. Entonces, ahora la pregunta del millón es, bueno, ¿y quién es u? Entonces, lo que vamos a hacer en realidad es deducir la fórmula para encontrar el u. ¿Sí? Para eso, pues primero vamos a escribir la estructura de la ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, en teoría tenemos una ecuación que es de la forma a sub 2x, y2' más a sub 1x, y' más a sub 0x igual a 0. ¿Sí? Pero por lo general con las lineales uno lo primero que hace es tomar el coeficiente principal y quitarlo ahí. Entonces lo que uno hace es dividir por el a sub 2 de x. Y si dividimos por el a sub 2 de x nos quedaría y2' más a sub 1x sobre a sub 2, y' más a sub 0x sobre a sub 2 igual a 0. Bueno, para simplificar las cuentas vamos a decir que este cociente lo vamos a llamar P. Ese P va a aparecer en la fórmula que vamos a deducir. Entonces el P es importante saber de dónde sale, ¿no? Pues a sub 1 sobre a sub 2. ¿Sí? El Q no aparece en la fórmula. El importante es P. Bueno, por lo tanto, la ecuación es de la forma, se puede escribir de la forma y2' más P de x, y' más Q de x, aquí me faltó la y igual a 0. ¿Sí? Hay que partir del hecho que y sub 1 es solución. Por lo tanto, si yo aquí reemplazo por y sub 1, esta combinación, esta operación se anula, se vuelve 0. Eso lo vamos a utilizar ahorita. Y lo que vamos a hacer es suponer que y sub 2 pues tiene la estructura indicada. Entonces y sub 2 supuestamente es solución, ¿no? Entonces si reemplazamos y sub 2 también se tiene que anular. Para poder reemplazar y sub 2 necesitamos llegar hasta su segunda derivada. Entonces estamos diciendo que y sub 2 inicialmente es y sub 1 multiplicado por u. Para reemplazar necesitamos sus dos primeras derivadas. Primera derivada, derivar el primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ahora nos queda la suma de dos productos. Les toca volver a derivar. Para el primer producto, derivar el primero, que sería la segunda derivada, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y ahora hacemos la derivada del siguiente producto. Lo voy a escribir abajo que no me quede espacio. Sería derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Bueno, los términos que están en el medio se dejan sumar. Y aquí nos quedó que y sub 2' era y sub 1 2' más dos veces y sub 1' por u' más y sub 1 u2'. ¿Listo? Ya tenemos las derivadas y podemos reemplazar en la ecuación. Vamos a reemplazarla en esta expresión. ¿Sí? Démosle nombre a esta ecuación, llamémosla 1. Entonces, reemplazando en 1, reemplazando en 1, bueno, primero, segunda derivada.
segunda derivada, y sub 1, 2 prima, u, más 2 veces y sub 1 prima, u prima, más y sub 1, u 2 prima, más p de x por la primera derivada. En la primera derivada, y sub 1 prima, u, más y sub 1, u prima, más q por y. Y y sub 2 sería y sub 1 por u. Y en teoría, esto nos tiene que dar 0. Bueno, aquí lo que vamos a utilizar ahora es la parte que dice que y sub 1 es una solución, ¿no? Entonces repito, si y sub 1 es una solución, a reemplazarlo acá arriba, nos tiene que dar 0. ¿Sí? Reemplazándolo aquí arriba nos tiene que dar 0. Entonces vamos a buscar en esta ecuación dónde podemos conseguir esta expresión, la cual se anula. Entonces aquí debe estar esta expresión. Entonces, ¿dónde aparece? Pues aquí está y sub 1, 2 prima. Ah, bueno, acompañado de u. Aquí aparece y sub 1 prima multiplicado por p y acompañado de u. Y al final aparece y sub 1 multiplicado por q. Bueno, y acompañada por u. Entonces, al tomar estas tres expresiones, pues lo primero es sacar factor común el u. Y nos quedaría y sub 1, 2 prima más p de x por y sub 1 prima más q de x. ¿Sí? Y en teoría, como y sub 1 es solución, pues esa parte nos da 0. Pues todo esto se anula. Y por aquí entonces nos quedaron unos términos que en realidad pues nos queda una ecuación donde la nueva variable dependiente es u. Entonces vamos a organizar los datos. Aquí aparece primero u2', acompañado de y sub 1. Entonces nos quedaría más y sub 1, u2'. Y con la primera derivada de u aparece en dos lugares. Aparece con 2y sub 1 y aparece con y sub 1 multiplicado por p. Y ya sacaron las expresiones. Se nos quedaría más 2 y sub 1' más p de x y sub 1, y esa es la parte que acompaña al u'. Listo. Entonces de la ecuación, lo único que se salvó es lo que escribió aquí en azul. Esta parte canceló. Y lo que tenemos acá es ahora una ecuación diferencial de segundo orden, en donde la variable dependiente u no aparece. Entonces nos podemos ir al caso 1. La variable dependiente no aparece y podemos hacer reducción. Bueno, como ya está ocupada la letra u, pues vamos a utilizar otra, w. Entonces w es la derivada menor que aparece, que es el u'. Y necesitamos su segunda derivada. Escribir al revés. Listo. Reemplazando, nos quedaría entonces y sub 1, que multiplica la segunda derivada, que pasa a ser la primera de u, más 2 veces y sub 1' más p de x y sub 1, todo multiplicado por w igual a 0. Ahí es donde está la reducción de orden. Entonces pasamos de orden 2 a orden 1. ¿Y qué nos queda? Una ecuación diferencial lineal de primer orden. Simplemente pues ahora dividimos por el cociente principal, que es y sub 1. Sí, voy a dividir de una vez estos dos términos, cada uno por aparte. Y nos quedaría 2 y sub 1' sobre y sub 1 más p de x y sub 1 sobre y sub 1, donde aquí podemos simplificar. Y listo. Ya podemos identificar p
identificar f. Esta expresión sería p. Claro que adentro en la expresión hay una p. Entonces para diferenciarla le voy a colocar p sub 1. Y aquí está f, que es la función 0, y eso hace que la integral grande pues prácticamente desaparezca, ¿no? Y ya podemos escribir entonces la solución en términos de W. Entonces, solución W es igual a E a la menos integral de P sub 1, que multiplica a la integral grande. Y como f vale 0, pues no es que la integral no es de 0, ¿no? Sino que esta integral nos da constante. Y con la constante c, pues nos da simplemente una c. Entonces solo nos queda el término que está aquí afuera. Bueno, y la constante c. Entonces esto se reduce simplemente a w igual a e a la menos integral de p sub 1. ¿Y quién es p sub 1? 2y sub 1' sobre y sub 1 más px. Y la constante de integración c. Bueno, esa integral bueno, esta parte está fácil porque arriba está y sub 1' y abajo está y sub 1. Esto es logaritmo natural. ¿Sí? Esta expresión exponencial se puede partir en dos integrales, ¿no? Y partir la exponencial en dos. Esto se puede escribir de la forma w igual a c e a la menos integral. Bueno, esa la podemos hacer de una vez. O sea, 2 veces el logaritmo natural de y sub 1. Y nos quedaría menos la integral de px. ¿Sí? Y por propiedades de la exponencial se puede escribir de esta forma. Bueno, la primera, este menos 2, se puede escribir aquí en exponente para cancelar e con logaritmo. Entonces al final nos quedaría simplemente que w es igual a c por y sub 1 elevado a la menos 2 por e a la menos integral de p. ¿Sí? ¿Y quién era w? Pues w era u'. Desde ahí es donde tenemos la fórmula de u. Simplemente falta integrar. Entonces, integrando, nos quedaría que u. Bueno, y queríamos era una solución particular, ¿no? Entonces, para obtener una solución particular, podríamos considerar en este caso c igual a 1. Solo estamos buscando una función, no estamos buscando una familia. Entonces, listo, con c igual a 1, pues simplemente desaparece el c. Y podríamos tomar ese y sub 1 a la menos 2 y escribirlo abajo. Nos quedaría y sub 1 al cuadrado, y arriba nos queda e a la menos integral de p. Y esa expresión toca integrarla. Y esa es la fórmula para encontrar u. Es simplemente aplicar la fórmula. Entonces podríamos escribir aquí que en resumen lo que tenemos es lo siguiente. Entonces, en resumen, ¿qué pasa? Nos dan y sub 1. Dado y sub 1, entonces y sub 2, ¿quién es y sub 2? Y sub 2 es y sub 1 multiplicado por u. ¿Y quién es u? La integral de e a la menos integral de px de x sobre y sub 1 al cuadrado. Y ya teniendo y sub 2, pues ya podemos escribir la solución. Entonces, ¿quién es la solución? La combinación lineal de ambas. Ese es el resumen. Entonces, a veces en los libros simplemente le dicen, bueno, este se llama el método de reducción de orden. Dan una ecuación de orden 2, dicen que es homogénea y que aplique la fórmula.
Y uno queda, bueno, ¿y por qué se llama reducción de orden? Bueno, ya vimos por qué es reducción de orden. Se aplicó una reducción de orden para llegar a la fórmula. Y ya teniendo la fórmula, pues es sencillo, simplemente pues hacer la integral. Bueno, las dos integrales involucradas, la integral de P y la integral grande. Les hagamos un ejemplito. Entonces, supongamos que nos dicen resuelva. Vamos a buscar una ecuación por acá. Listo. X al cuadrado, y2' menos 3xy' más 5y igual a 0. Y nos dan una solución. ¿Sí? Entonces tenemos una ecuación de segundo orden, aparece la variable y. ¿Sí? Si no apareciera la variable y sería ejercicio sencillo. Y nos dan una solución particular. ¿Sí? Esa ecuación que tenemos ahí, en realidad, más adelante la podríamos volver a trabajar. Esa es una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Y más adelante, cuando veamos la teoría de Cauchy-Euler, resolverla es muy fácil. Ya no necesitamos que nos den soluciones particulares. Nosotros solitos vamos a ser capaces de encontrar las dos soluciones. Y en realidad el método para encontrarlas es muy sencillo. Simplemente hay que resolver una cuadrática. Encontrarle las raíces. Bueno, entonces por el momento pues toca encontrar la segunda solución por medio de la fórmula. Entonces, lo primero que hay que hacer para hacer el ejercicio pues es identificar quién es P de X. Entonces, P de X sale del cociente entre el coeficiente principal y el que le sigue, el a su 1. Entonces, P de X a su 1 de X sobre a su 2 de X. Que en este caso sería menos 3X sobre X al cuadrado. Es decir, menos 3 sobre X. Listo. También necesitamos su integral. Bueno, y la integral está muy simple. Menos 3 logaritmo natural de X. Ahora, necesitamos la integral grandecita. Entonces, la integral nos quedaría integral de, voy a escribir primero, sobre y sub 1 al cuadrado. Listo. Esto es igual a e a la menos, y la integral nos dio menos hasta que queda positivo. 3 logaritmo natural de X sobre y sub 1 al cuadrado. Y sub 1 elevado al cuadrado, y por aquí arriba se alcanza a ver y sub 1. Aquí se alcanza a ver y sub 1. Es elevado al cuadrado, daría x a la 4 coseno al cuadrado. Y arriba, la parte de la exponencial se puede trabajar. Esta parte simplemente x al cubo, ¿no? Y ese x al cubo se puede simplificar con el x a la 4 que está abajo. Entonces, en resumen, aquí nos quedaría simplemente la integral de x sobre x coseno al cuadrado de x. Del logaritmo natural de x. La escribí mal. ¿Sí? Y esta integral es muy simple, eso se hace con una sustitución simple. U es igual al logaritmo natural de x, y en la integral aparece dx sobre x, que es la derivada del logaritmo natural. Y entonces aquí la integral se transforma en la integral del du sobre coseno al cuadrado de u. Y
ese cociente se puede pasar, bueno, ese coseno que está abajo dividiendo puede subir y por ser trigonométrica sube con estilo. Entonces coseno arriba se llama secante. Y la integral de secante pues es directa, ¿no? Eso es tangente. No es necesario colocarle la constante de integración, ya que estamos buscando es una segunda solución particular. Bueno, y podemos devolverlos. Entonces esto, bueno, esto es simplemente tangente del logaritmo natural de x. Por lo tanto, y sub 2 es igual a y sub 1 por u. Es decir, ¿cómo era y sub 1? X al cuadrado coseno al cuadrado. X al cuadrado por coseno. Ese era y sub 1. Y u nos dio tangente, que se puede escribir como seno sobre coseno. Coseno con coseno se simplifican y nos quedaría simplemente que y sub 2 es igual a x al cuadrado seno del logaritmo natural de x, que es lo que uno esperaría en estos ejercicios por lo general, ¿no? Una regla de oro, pero por lo general cuando una solución viene con coseno, la otra es igualita, pero con seno. O viceversa, si una viene con seno, la otra viene con coseno. Seno y coseno aquí siempre van junticos, van de la mano, por lo general, ¿no? Bueno, así nos queda que la solución es la combinación entre y sub 1 y y sub 2, es decir, y sub 1, x al cuadrado coseno, c sub 2, x al cuadrado seno. Ya estaría la solución. Entonces, es aplicar la fórmula. Y esa es la reducción de orden. ¿Sí? Sencillito. Se podría generalizar una gotica más, pero así está muy bien. Bueno, ahora sí, el tema principal de hoy. El tema principal de hoy, tema muy importante, es las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas. ¿Sí? Eso es lo que vamos a trabajar. Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas. Pero como todas las ecuaciones, necesitamos algunas condiciones. Nunca vamos a hacer ninguna en forma general. Aquí lo que vamos a pedir es que sea de coeficientes constantes. ¿Sí? Es decir, que todos los a sub k de x en realidad no dependan de x, que sean simplemente constantes, sean un a sub k. ¿Sí? Entonces tienen que ser ecuaciones de este tipo. En general, para orden n décima derivada por su coeficiente, que sería el número a su n. Derivada anterior por su coeficiente, que sería el número a su n menos 1. ¿Sí? En pocas palabras, ¿qué tenemos acá? Tenemos una ecuación en donde la variable independiente x no aparece. ¿Sí? Entonces, si la variable independiente x no aparece, usted dice, ah, eso es coeficientes constantes. Resolver estas ecuaciones es muy sencillo porque es que con la ecuación diferencial de orden n lo que vamos a hacer es construir un polinomio y ese polinomio le encontramos las raíces y a partir de las raíces construimos la solución. Entonces no toca ni hacer ni derivadas ni integrales. Bueno, para mirar cómo es que se trabaja este método, cómo son las soluciones y cómo se encuentran y dónde sale la ecuación que les estoy avisando, les toca hacer todo un proceso. Esto lo vamos a partir en 3 etapas para poder entender bien todo. Entonces, en la etapa 1, lo que vamos a mirar es la estructura de las soluciones.
particulares, ¿no? Y para eso vamos a trabajar simplemente en primer orden. De ahí vamos a ver cómo son las estructuras de las soluciones. Ya teniendo la estructura de la solución, vamos a pasar a la segunda etapa, que es generalizar un poquito más la estructura, ¿sí? O modificar la estructura y aparece algo que es la ecuación auxiliar, que es el polinomio y modificación de la estructura de las soluciones, ¿sí? Para hacer eso se hace trabajando en segundo orden. Y luego podemos pasar a la última etapa, que ya es generalizar lo que se hizo en la etapa 1 y en la etapa 2. ¿Sí? Vamos a generalizar la ecuación auxiliar y las soluciones. Entonces aquí simplemente vamos a trabajar ya en orden n. ¿Sí? Ese es el proceso para llegar a entender de dónde es que salen bien las soluciones. ¿Sí? Y esas tres etapas que acabo de escribir aquí se vuelven a aplicar más adelante cuando trabajemos las ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler. Es este mismo proceso. Entonces vamos a empezar con las etapas. Entonces, etapa 1. Entonces, en la etapa 1 vamos a mirar cómo son las soluciones y para eso vamos a trabajar primer orden. Supongamos que tenemos una ecuación diferencial de primer orden con coeficientes constantes. Entonces, primera derivada con su constante a su 1, sin derivar con la constante a su 0, igual a 0. Y vamos a solucionar esa ecuación diferencial lineal. Entonces, para eso identificamos quién es P y quién es F. Quitamos de ahí el A sub 1, nos quedaría A sub 0 sobre A sub 1, Y igual a 0. Listo. Este señor es P, este señor es F. Es decir, que la integral grande prácticamente desaparece y nos queda como solución y igual a E a la menos integral de P. Y la integral de la constante a sub 0 sobre a sub 1, pues es a sub 0 sobre a sub 1 X. ¿Sí? Voy a escribir aquí un momentico. Que multiplica la integral grande que da 0 de una vez. Bueno, que es la integral de 0 gracias a F, más la constante C. Entonces, simplemente nos quedó como solución C por E a la menos, bueno, así voy a escribir así como está, menos A sub 0 sobre A sub 1X. Ahora, menos A sub 0 sobre A sub 1 es una constante. Simplemente la voy a llamar M para que quede más cortico. Y tenemos entonces en este caso la solución general. Solución general es Y igual a C a la E mx. C por E a la mx. Bueno, esa solución, como estamos en lineales, recuerden que las lineales se generan a partir de soluciones particulares. Entonces, esta solución general se genera de la solución particular Y igual a E a la mx. De ahí es donde salen todas las soluciones. Simplemente, pues usted le agrega el parámetro C y ya obtuvo la familia uniparamétrica. Entonces, lo que acabamos de encontrar es la estructura de la solución. Soluciones de la forma E a la mx. Y entonces viene una serie de preguntas. Oiga, si en primer orden hay soluciones de esa forma, ¿será que en orden superior también hay soluciones de esa misma forma? Se la voy a colocar en forma de pregunta.
¿sí? Y de una vez, pues pienso contestar a la pregunta para quitarle el suspenso. Respuesta, sí. Bueno, lo otro diría, bueno, ¿cómo se hallan? Y más que todo, ¿cómo se halla el valor del M? Y de una vez le voy a colocar aquí la respuesta para quitarle el suspenso. Con la ecuación auxiliar. ¿Sí? Entonces ahí es donde pasamos a la segunda etapa. Entonces en la etapa 2 habíamos dicho que íbamos a trabajar segundo orden. Segundo orden. Segunda derivada por su constante. Primera derivada por su constante. Sin derivar por su constante igual a 0. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a suponer que hay soluciones de la forma e a la mx. Entonces, supongamos que y igual a e a la mx es una solución. Y aquí lo que vamos a mirar es bajo qué condiciones existe y cómo hallar el m. Entonces, si es solución, necesitamos reemplazarla. Y para reemplazarla necesitamos llegar a su segunda derivada. Entonces, si la función es e a la mx, la primera derivada sería m e a la mx. Y la segunda derivada que nos da m al cuadrado e a la mx. Y reemplazamos. Entonces, reemplazando nos quedaría a sub 2 por la segunda derivada que es m al cuadrado e a la mx. Más a sub 1 por la primera derivada que es m e a la mx. Más a sub 0 por la función sin derivar que es e a la mx. Y eso en teoría nos tiene que dar 0. De esa expresión podemos factorizar el e a la mx. ¿Sí? Y por lo tanto, pues tenemos un producto y el producto da 0, pues cuando alguno de los factores da 0, ¿no? Pero la primera, que es la exponencial, nunca da 0. Por lo tanto, todo depende de este término que tenemos acá, que es un polinomio de grado 2 que está igualado a 0. Eso es lo que conoce como la ecuación auxiliar. Y cuando está igualado a 0, pues lo que estamos buscando son las raíces. ¿Sí? Y toda cuadrática, pues posee exactamente dos raíces. Entonces, ¿cuándo hay soluciones? ¿Cuándo existe el m? Siempre. Entonces, siempre vamos a encontrar soluciones por este método. Y todo depende de las raíces de la ecuación auxiliar. Entonces, por el momento aquí vamos a hacer un resumen de lo que llevamos en esta parte. Profesor, una pregunta. ¿Sí, señor? Sí. Pero esas soluciones siempre van a ser reales. No, no toda cuadrática tiene soluciones reales. También existen las complejas. Ahí nosotros buscamos son las reales. Vamos a buscar lo que salga. Reales, complejas. Las complejas también nos van a servir. Ya vamos a mirar cómo hacemos para trabajar con las complejas. Ah, bueno, profe. Bueno, entonces, en resumen,
Usted se puede saltar todo el paso, ¿no? En resumen, usted arranca la ecuación, ¿no? A sub 2, y2' más a sub 1, y' más a sub 0, y igual a 0. Y de aquí es fácil obtener la ecuación auxiliar. ¿Por qué? Porque la estructura es similar. Aparecen los coeficientes. Aparece a sub 2, aparece a sub 1 y aparece a sub 0. Uno lo que hace es tomar las derivadas y reemplazarlas por potencias de m. Segunda derivada, m al cuadrado. Primera derivada, m a la 1. Sin derivada, sin m. O lo puede ver como m a la 0. Ya no se escribe. ¿Sí? Entonces, usted arranca la ecuación y de una vez escribe la ecuación auxiliar. Pues sencillo. Bueno, entonces ahora todo depende de las raíces. Y, y hay que tener en cuenta que existen 3 tipos de raíces. ¿Sí? Entonces vamos a mirar los 3 tipos de raíces. Además, voy a escribir aquí 3 tipos de raíces. Y en cada tipo de raíz, pues, según el tipo de raíz, vamos a modificar la solución e a la mx. Entonces podríamos trabajar tipo 1. Tipo 1 podría ser que la ecuación auxiliar posee 2 raíces reales distintas. ¿Sí? Llamémosla m sub 1 y m sub 2. ¿Sí? Entonces usted no se la hace si quiere en la calculadora, mete la cuadrática, le dice la calculadora deme las raíces y ¡fum! La calculadora le da los 2 valores. ¿Qué hacemos con esos m's? Pues el m era lo que estábamos buscando para la solución. Entonces en este caso pues vamos a tener 2 soluciones particulares. ¿Sí? Y van a ser linealmente independientes. La primera solución, pues es e a la. Estamos buscando soluciones de la forma e a la mx. Ya encontramos un m sub 1. Pero no solo encontramos uno, encontramos 2. Y como la ecuación es de orden 2, pues necesitábamos simplemente 2 soluciones particulares para la solución que en este caso va a ser general, ya que el coeficiente principal es una constante. Nunca nos va a dar 0. Y entonces, en este caso, pues en realidad ya terminamos el ejercicio. Entonces, la solución es la combinación de ambos. E a la m sub 1x, e a la m sub 2x, y los combinamos. Le agregamos parámetros, sumamos y listo. No tocó hacer ninguna derivada, no tocó hacer integrales, simplemente resolver una cuadrática. ¿Sí? Ahorita hacemos un ejemplo de esto. Tipo 2. ¿Qué más puede pasar en las raíces de una cuadrática? Bueno, puede ser que aparezca una pareja de raíces complejas. Escribo pareja porque es que las raíces complejas siempre vienen de a 2, vienen en pares. ¿Sí? Una raíz puede ser de la forma alfa más beta i, y la otra es su conjugado, que es lo mismo pero con menos. Entonces nos queda más o menos beta i. Entonces, siempre vienen en parejitas. ¿Sí?
Si dan complejas, beta nunca le va a dar 0, porque si beta vale 0, le está dando el real. ¿Ves? Aquí uno identifica quién es alfa. Alfa es el número real que no lleva la i. Beta es el número real que sí lleva la i, pero es que el beta aquí viene acompañado con un más y un menos. Entonces, por simplicidad, uno toma beta como el valor positivo. Le voy a escribir aquí con beta mayor a 0. ¿Se puede tomar el negativo? Sí, pero se ve más bonito con positivo y se ahorra uno algo de tiempo. Bueno, y en este caso, pues como las soluciones son distintas, las raíces son distintas, pues vamos a tener dos soluciones particulares linealmente independientes. Una solución, pues es e a la primera raíz, alfa más beta i, y le agregamos la x. Y la segunda solución particular es e a la alfa menos beta i, y le agregamos la x. Y ahí están las dos soluciones. ¿Qué hacemos? Pues las combinamos y tenemos la solución. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues c sub 1 e a la alfa más beta i x más c sub 2 e a la alfa menos beta y x. Y uno podría decir, listo, acabamos y felices. Bueno, en realidad todavía no. En sí es sencillo el método, pero lo que quiero es deducir la fórmula. Esta solución así no nos sirve porque viene con números complejos. Y nosotros estamos trabajando en cálculo real. Si estuviéramos en cálculo complejo, pues se vería muy bonito así. Entonces, no podemos tomar las soluciones que sean complejas. Vamos a reducirlas solo a las reales. Y para eso, pues vamos a hacer aquí en esta combinación lineal, vamos a hacer un poquito de procesos. Bueno, la exponencial se puede partir, ¿no? Se puede escribir como e a la alfa x que multiplica a e a la beta xy. Y lo mismo hacemos con la otra exponencial. Ahora, en ambos términos, e a la alfa x sería un factor común. Y lo que vamos a hacer es utilizar una fórmula muy bonita que se aplica en el cálculo complejo. O también se aplica en cuando uno trabaja coordenadas polares. Es que si usted tiene e elevado a la algo, digámosle teta i, esto se puede escribir como coseno de teta más i seno de teta. ¿Sí? Son una de las fórmulas que por lo general uno trabaja al inicio del curso de cálculo complejo, del curso normal de cálculo complejo. Y es una de las últimas fórmulas que uno demuestra. Eso se puede probar. Es una prueba muy bonita, eso es mostrar una igualdad ahí con series de Taylor. Bueno, vamos a aplicar eso. Y la vamos a aplicar tomando como, en este caso, teta como beta por x y en este caso teta como menos beta x. Entonces toca aplicar esa fórmula dos veces. Y nos quedaría que y es igual a e a la alfa x que multiplica. Entonces nos quedaría c sub 1 coseno de beta x más i seno de beta x. Y en la otra exponencial hacemos lo mismo. C sub 2 que multiplica a coseno de menos beta x más i seno de menos beta x. Y ahora pues vamos a aplicar identidades de función par impar para coseno y seno, ¿no? Coseno de menos beta x es lo mismo que coseno de beta x. Y seno de menos beta x es menos, por ser impar, seno de beta x.
Y ahora lo que vamos a hacer es agrupar algunos términos. Coseno del primero con el otro coseno. El primero está multiplicado por c sub 1 y el otro está multiplicado por c sub 2. Entonces nos va quedando de la siguiente forma. E a la alfa x que multiplica c sub 1 más c sub 2 veces coseno de beta x. Y para seno se puede hacer lo mismo. Aquí aparece seno de beta x y aquí aparece seno de beta x. En la primera parte aparece con i por c sub 1. Y en la segunda parte aparece menos i por c sub 2. Aquí esto nos va quedando como, podemos factorizar también el i. C sub 1 menos C sub 2. Seno de beta x. Y aquí podemos trabajar esta combinación de constantes, la podríamos llamar el nuevo C sub 1. Y la segunda, incluyendo el i, la podríamos llamar el nuevo C sub 2. Ese C sub 2, pues así como está, podría tomar valores complejos, pero simplemente los reducimos a cuando sean reales. Y ya nos quedó. Entonces nos queda que y es igual a e a la alfa x que multiplica a c sub 1 coseno de beta x más c sub 2 seno de beta x. Y esa sería la solución. ¿Sí? Y podríamos decir que en este caso las soluciones particulares, si uno le diera por distribuir, entonces la primera solución particular sería e a la alfa x coseno de beta x y la segunda solución particular es e a la alfa x por seno de beta x. Y luego se hizo la combinación y se factorizó el e a la alfa x. ¿Sí? Entonces, así es que cambia la estructura de la solución. Y esos son los tres tipos de soluciones. Es simplemente cuando usted saque cuando encuentre las raíces y le den complejos, identifica quién es alfa, identifica quién es beta, quién es alfa, quién es beta, y reemplaza aquí en la fórmula. Y ya. Ejemplo. Entonces, hagamos un ejemplo en donde salgan los tres tipos de raíces. ¿Sí? Ya no hay más casos. Alguien podría decir, oiga, profe, y le faltó el caso donde una sea real y la otra sea compleja. Ay, no, mentira, sí me falta un caso. Voy solo en dos casos. Pasa el tipo 3. ¿Sí? Puede ser que aparezca solo una real dos veces. Una real repetida. ¿Sí? La ecuación auxiliar posee una raíz real m dos veces. Y ahí ya quedaron los casos. Entonces, repito, no puede salir real y compleja, porque los complejos siempre vienen en parejas. O no puede ser uno, no, que salga la compleja y se repita. No, eso no puede pasar porque en las complejas siempre está una compleja y está su conjugado como solución. Y el conjugado nunca va a ser igual a la función, a menos que la parte imaginaria desaparezca. Y eso nunca va a pasar en las complejas, si no serían reales. Bueno, entonces aquí solo tenemos una solución. Que sería y sub 1 igual a e a la mx. ¿Sí? Si pudiéramos encontrar una segunda solución, podríamos hacer la combinación y tener la solución general. ¿Sí? Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta que estamos trabajando ¿qué tipo de ecuación? Entonces, ¿qué tenemos?
tenemos una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden. ¿Sí? Aparte de eso, tenemos que nos están dando una solución. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos aplicar la fórmula de ahorita. Cumple con los requisitos, ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden y nos están dando una solución. Entonces, ¿cuál es la segunda solución? Pues es y sub 1 por e a la menos integral de p sobre y sub 1 al cuadrado. Pues, podemos aplicar eso y con eso encontramos la segunda solución. Ahora, vamos a hacer eso. Y para hacer eso, hay que tener en cuenta que si la ecuación auxiliar da una raíz, da solo una raíz, entonces pasó algo, ¿no? ¿Sí? Si uno aplica la fórmula de la cuadrática, la voy a escribir aquí, nuestra cuadrática, nuestra ecuación auxiliar es a sub 2 m al cuadrado, a sub 1m, a sub 0 igual a 0. Y si aplicamos la fórmula cuadrática, nos diría que m es igual, por lo general se la conoce con a, b y c, ¿no? Aquí un momentico, este es a, este es nuestro b y este es nuestro c. Entonces la fórmula dice que es menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2 veces a. Bueno, si en realidad está dando solo una raíz, es porque lo que está dentro de esta raíz, que se llama el discriminante, se vuelve 0. Entonces ya no nos queda el más o menos, solo nos queda menos a sub 1 sobre 2 veces a sub 2. Entonces, eso fue lo que pasó en este caso. Entonces, esta parte se anuló. Y nos queda que el valor de m pues, va a ser menos a sub 1 sobre 2 veces a sub 2. Ese valor de m lo necesitamos ahorita. ¿Sí? Ahora sí vamos a empezar a trabajar el y sub 2. Entonces, para hallar el y sub 2, lo primero es identificar quién es P. Entonces, para nuestra ecuación, ¿dónde está la ecuación? Ecuación diferencial. Acá está. P simplemente es a sub 1 sobre a sub 2. Es función constante. Y entonces, ahora hacemos la integral. Y también necesitamos hacer la integral grande. Integral de e a la menos integral de p sobre y sub 1 al cuadrado. Voy a dejarlo aquí indicado y ahora reemplazamos. Esto nos queda como e a la menos la integral que acabamos de hacer, que es a sub 1 sobre a sub 2x sobre y sub 1. ¿Quién es y sub 1? E a la mx. Pero m es este señor. ¿Sí? Y nos queda elevado al cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces, el 2 que está de exponente, vas a multiplicar el exponente de la exponencial, entonces 2 con 2 se cancelan. Y nos quedaría abajo e a la menos a sub 1 sobre a sub 2x.
Y arriba también tenemos exactamente la misma expresión, es decir, que todo se simplifica, ¿no? Y aquí nos queda simplemente integral del dx. Y listo. Ahora ya con eso podemos escribir la segunda solución, que es u por la, que sería y sub 1 por x. Vamos a escribirlo de esta forma, x por y sub 1. Es decir, ¿y quién era y sub 1? Y sub 1 era e a la mx. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Dado y sub 1, y sub 2, bueno, dado y sub 1, que es igual a e a la mx, entonces, ¿quién es y sub 2? Pues es la misma expresión y lo único que hacemos es agregarle una x. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Es fácil. Listo, ya con eso tenemos los tres casos y ahora sí podemos colocar un ejemplo. Ejemplo. Espere, busco el ejemplo. Bueno, listo. Resolver esas tres. Cada una tiene que ser de uno de los métodos diferentes. O sea, la ecuación auxiliar nos tiene que dar dos reales distintas, una real que se repite y dos complejas. Entonces, hagan ese ejercicio y ya vuelvo.
¿Listo, muchachos? Bueno, ¿cómo quedó la primera ecuación auxiliar? Dos m cuadrado menos 5m menos 3 igual a 0. Muy bien. ¿Cuáles son las raíces? 3 y menos un medio. ¿Listo? Dos raíces reales diferentes, ya tenemos las dos soluciones particulares. Soluciones particulares. Y es 1 e a la 3x. Y eso 2 e a la menos un medio x. ¿Listo? Combinamos y salió. ¿Sí? Fácil. Y hay bastantes aplicaciones que vamos a trabajar es con esta parte, o sea, con coeficientes constantes. Entonces, la parte de aplicaciones va a ser muy sencilla. Segunda, ecuación auxiliar. M al cuadrado menos 10m más 25. Es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Por lo tanto, bueno, si uno lo factoriza, esto es m menos 5 al cuadrado. Es decir, que solo da una raíz, es m igual a 5. ¿Sí? El exponente pues dice que se repite. Entonces, si usted lo hace con una calculadora tradicional, una casi normalita, y le dice, bueno, calculadora, dame las raíces, la calculadora le va a decir 5. Y no le va a decir más. Entonces, la calculadora no le gusta repetir las raíces. Entonces, la otra pues debe ser la misma. Entonces, estamos en el caso donde repite. Entonces, una solución particular es e a la 5x. Por lo tanto, la siguiente pues es la misma, simplemente multiplicada por x. Y con eso ya podemos escribir la solución. Las combinamos y sale. ¿Sí? Es rapidito. Y para la tercera, la ecuación auxiliar es m al cuadrado más 4m más 7. ¿Cuáles son las raíces ahí? Bueno, yo no tengo calculadora a la mano. Entonces la voy a hacer con cuadrática. $16 menos 28. Eso es menos raíz de 12, ¿no? Eso es raíz de 12i, que se puede escribir como 4 raíz de 3i. Con el 2, bueno, esto se simplifica, nos queda al final menos 2, más o menos, raíz de 3i. Listo. Número real que no tiene parte imaginaria, alfa, que sería menos 2. Número real que acompaña la parte imaginaria. ¿Sí? Y tomamos el positivo, raíz de 3. ¿Listo? Y aquí tenemos como soluciones la primera e a la alfa x con coseno de beta x
Y la otra pues es la misma pero con seno. Y las podemos combinar. Cuando combinamos podemos sacar factor común la exponencial. Entonces va a quedar e a la menos 2x, factor de la combinación entre coseno y seno. Y salió. Entonces ese es el caso de segundo orden, que es el caso que vamos a trabajar en la parte de aplicaciones. Entonces la parte de aplicaciones va a quedar muy simple. Listo. ¿Qué falta por hacer? Falta generalizar la fórmula. Entonces vamos para la etapa 3, que es la generalización. Entonces, ahora sí vamos a trabajar orden n. Entonces, para orden n, tenemos la ecuación a sub n, décima derivada, a sub n menos 1, derivada anterior, y así sucesivamente. Para este señor existe la ecuación auxiliar. Como la ecuación auxiliar es una copia de la ecuación diferencial. Viene con los mismos coeficientes. Y reemplazamos derivadas por potencias de m. Se nos quedaría a sub n, derivada n décima, pues m a la n, más a sub n menos 1, derivada de n menos 1, entonces la reemplazamos por m a la n menos 1. ¿Sí? Y vamos escribiendo a sub 1, primera derivada, m a la 1, más a sub 0, sin derivada, sin m. Y esa es la ecuación auxiliar. Ahora, ¿qué tipo de raíces aparecen en la solución auxiliar? Salen los mismos tres tipos, prácticamente. Bueno, pero pueden salir muchas veces. De sacar tipos de raíces. Y aquí vamos a generalizar entonces las soluciones. ¿Sí? Entonces, algo que se sabe es que todo polinomio de grado n tiene exactamente n raíces. Algunas son reales, algunas son complejas, algunas se pueden repetir, ¿sí? Pero son exactamente n. Y por cada raíz, lo que vamos a tener una solución particular. Entonces, en sí, vamos a encontrar n soluciones particulares y van a ser linealmente independientes. Entonces, simplemente toca describir los tipos de soluciones que vienen de los tipos de raíces. Entonces, tipo 1. ¿Qué puede pasar en forma general? Pues puede ser que de esas n raíces, algunas sean reales que no se repiten. ¿Cuántas? Digamos que p. Entonces vamos a escribir que la ecuación auxiliar posee p raíces reales distintas. Llamémosla m sub 1, m sub 2, hasta m sub p. Entonces, en este caso, pues tenemos pues soluciones particulares linealmente independientes. Y la primera, pues simplemente sería e a la m sub 1x. Entonces, por cada raíz, una solución, m sub 2x, y así sucesivamente hasta completar las p soluciones. ¿Sí? Es generalizar lo que hicimos ahorita. Ahorita eran con 2, ahora son con p. Y lo mismo pasaría con las complejas, pero antes en las complejas, como era una cuadrática, solo había una pareja. Ahora, como es de orden superior, pueden haber muchas parejas de raíces complejas. ¿Cuántas? No sé, supongamos que hay p parejas también. Entonces, la ecuación auxiliar posee p parejas de raíces complejas distintas.
digamos que la primera pareja, pues nada más escribir alfa sub 1 más o menos beta sub 1 i. Alfa sub 2, bueno, para no escribir tanto aquí, hasta la última que sería alfa sub p más o menos beta sub pi. Y por cada pareja, pues tenemos una pareja de soluciones. Entonces, en este caso vamos a tener p parejas de soluciones particulares linealmente independientes. ¿Sí? Y viene con exponencial coseno, exponencial seno, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener como primera pareja e a la alfa sub 1x coseno de beta sub 1x junto con e a la alfa sub 1x seno de beta sub 1x. ¿Sí? Y a cada parejita le hacemos lo mismo hasta llegar a la última pareja. E a la alfa sub px por coseno de beta sub px y lo mismo para seno. ¿Sí? Entonces es generalizar un poquito. Y lo último puede ser que las raíces se repitan. Bueno, acá hay algo nuevo, ¿no? La raíz, la pareja de complejos también se puede repetir porque estamos trabajando ya a orden superior. Entonces, tipo 3, la ecuación auxiliar posee una raíz real m o una pareja de complejos alfa más o menos beta sub i que aparece p veces. Y entonces es simplemente generalizar el método que vimos cuando se repetía, ¿no? Entonces sigamos en el caso real. En el caso real, la primera solución sería e a la mx. ¿Cómo se consigue la segunda? Ah, como la hicimos en segundo orden. Multiplique por x. ¿Sí? Si vuelve a aparecer, vuelva a multiplicar por x. Entonces aquí la idea es vaya multiplicando por x hasta conseguir las p soluciones. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y en el caso complejo se hace lo mismo, pero con cada pareja. Entonces, a cada pareja vaya agregando de x en x hasta conseguir las p parejas. ¿Sí? Entonces, en las complejas tendríamos como primera pareja e a la alfa x coseno de beta x junto con e a la alfa x seno de beta x. Y a cada una de las dos va agregando de x en x. ¿Sí? Entonces, lo mismo. Multiplicamos por x cada pareja hasta tener p parejas de soluciones.
Y eso es todo. Entonces, hagamos un ejemplito ahí como para entenderlo bien. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo teórico. A empezar algo así bonito. ¿Sí? Entonces, vamos a partir del hecho, vamos a suponer que tenemos una ecuación diferencial lineal homogénea de coeficientes constantes, que alguien ya trabajó un poquito la ecuación auxiliar y nos la entregan factorizada. Entonces, supongamos que para una ecuación diferencial lineal homogénea de orden, bueno, voy a dejar el espacio porque todavía no sabemos qué orden va a ser, se tiene que su ecuación auxiliar es, y repito, alguien ya la sacó, alguien ya la trabajó un poquito y simplemente nos la están dando factorizada. Algo así. Usted cuando esté haciendo el ejercicio y usted pasa la ecuación diferencial a la ecuación auxiliar y la está haciendo de manera online, ¿sí? Entonces, no busque una calculadora que le encuentre las raíces, busque una calculadora que le factorice el polinomio, porque es que en el polinomio, pues aparece, en el polinomio uno puede sacar las raíces fácilmente y puede determinar cuántas veces aparece la raíz. Entonces, esto depende de los factores. Entonces, acá tenemos un primer factor, aquí numerarlos. Primero, segundo, tercero y 4 factores. Antes de empezar, pregunta al millón. Si uno le diera por multiplicar ese polinomio y organizarlo como de mayor a menor para conocer el grado del polinomio, la pregunta del millón es, ¿de qué grado es ese polinomio? Yo diría que 9. 8. 8. Diría que 8. Bueno, vamos a hacer cuenta acá. Primer factor es de grado 3, ¿no? Segundo factor es un polinomio de grado 1. El segundo es uno de grado 2 que está elevado al cuadrado. Es decir, que si usted desarrolla eso, le queda de grado 4. Y el tercero es de grado 2. ¿Qué se hace con los grados? Cuando se multiplique Sumar los 10. grado 10. Ah, eso quiere decir que la ecuación diferencial era de orden 10. Ahora sí le coloco el orden. Es decir, que necesitamos 10 soluciones particulares linealmente independientes. Y ahí se tienen de las 10 raíces del polinomio. Bueno, entonces tenemos 4 factores. De cada factor podemos decir algo, ¿no? Entonces del primero se vuelve 0 cuando m vale 0. ¿Sí? Y aparece elevado al cubo. Eso quiere decir que aparece 3 veces. ¿Sí? Entonces eso es lo bueno que aparezca factorizado, porque el exponente le indica cuántas veces aparece. Segundo, m más 1, que se vuelve 0 cuando m vale menos 1. Y no viene elevado ningún exponente, es decir, que este señor aparece una vez. Luego viene una cuadrática. Esa cuadrática es irreducible. Si usted le busca las raíces, le da complejas. Si fueran reales, usted lo podría factorizar en dos expresiones lineales. Entonces acá tenemos una cuadrática irreducible, donde las raíces son más o menos i. Y aparece elevado al cuadrado, es decir, aparece 2 veces la pareja de complejos.
Aquí una vez le podemos agregar cuánto vale alfa y cuánto vale beta. Alfa, parte real que aparece sin i. No hay. 0. Beta, número real que multiplica la i. 1. Listo. Y aparece 2 veces, ¿no? Y por último, tenemos otra cuadrática que si usted le busca las raíces en la calculadora le da complejas, es decir, cuadrática irreducible. Y aquí las raíces, ¿cuánto en las raíces? Menos 4 más o menos la raíz de 16 menos 20 sobre 2. Eso nos da menos 2 más o menos, sí. Y no aparece elevado ningún exponente. Por eso esa parejita de complejos está una vez. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a mirar los casos. Del primero, tenemos una raíz que es el 0. Entonces, con eso vamos a escribir la primera solución. Vamos a llamar y sub 1, que sería e a la mx. Esto en realidad es 1. Entonces, la primera solución es la constante 1. Pero se repite, ¿no? Aparece 3 veces en total, por lo tanto aquí vamos a tener 3 soluciones. ¿Cómo se saca la segunda? Pues multiplique la primera por x. ¿Cómo se saca la tercera? Multiplique la anterior por x. ¿Listo? De ahí salen 3 soluciones particulares. Del segundo factor, tenemos una raíz real que no se repite. Entonces vamos a tener una solución. Sigamos la numeración, vamos para la cuarta. Entonces sería e a la menos x. Listo. Para la tercera. En la tercera tenemos complejas que se repiten. Entonces, primer parejita. Vamos para y sub 5. Y sub 5 sería e a la alfa x por coseno de beta x. Bueno, la exponencial desaparece, esto simplemente nos dio coseno. Por lo tanto, su pareja es lo mismo, pero con seno. ¿Y cómo se repite? De esta parte, la podríamos llamar y sub 7, que sería simplemente x por coseno x. Y de seno tendríamos un y sub 8, que sería x seno x. Listo. Y por último, para el cuarto factor. Para el cuarto factor tendremos dos raíces complejas, una parejita. Entonces vamos para la solución 9, que sería e a la alfa x por coseno de beta x. Y su pareja, pues es la misma, pero con seno. ¿Listo? Combinamos y tenemos la solución. Ahí ya están las 10 soluciones. Entonces simplemente a cada solución le vamos agregando un parámetro. Entonces la primera, que es 1, se multiplica por c sub 1. La segunda, que es x, se multiplica por c sub 2. La tercera, que es x al cuadrado, se multiplica por c sub 3. Ojo, este polinomio que tenemos acá salió de una raíz real que se repite. Siempre que se repite una raíz, aparece un polinomio. Luego sigue e a la menos x, le podemos agregar un c sub 4. ¿Sí? Luego viene una pareja de complejos que se repite, y sub 5, y sub 6. Entonces, c sub 5 y c sub 6. C sub 5 para coseno y C sub 6 para seno. Y luego se repiten entonces C sub 7 y C sub 8. Ahí apareció otro polinomio. Voy a escribir hace un momentico y ahorita lo acomodo bien. Bueno, mire, de aquí podríamos tomar coseno
y coseno y factorizarlos. Y lo mismo con seno. Si factorizamos de una vez coseno quedaría aquí con un C sub 5 y aquí está con un C sub 7X. Voy a hacer ese proceso. Y lo mismo haríamos con la parte de seno. Entonces, esto en resumen se puede escribir de la siguiente forma. C sub 5 más C sub 7X que multiplica coseno. Y con seno hacemos lo mismo, que nos daría un C sub 6 más C sub 8X seno X. ¿Sí? Entonces, como hay repetición, ¿qué pasa? Aparece otro polinomio. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta para la estructura y también para el método que vamos a ver después de este. Y por último, está la combinación ecoseno y eseno, que no tiene repeticiones. Pero podríamos factorizar la parte de la exponencial. Que nos quedaría C sub 9 coseno, C sub 10 seno. Listo. Ahí está la escrita la solución. Les repito, cuando hay repeticiones aparecen polinomios. Podríamos decir que en sí todos tienen polinomios, hasta los que no se repiten. Entonces podríamos decir que este C sub 4 se puede ver como un polinomio de grado 0. Este es de grado 2 porque aparece 3 veces. Este es de grado 1 porque aparece 2 veces. Entonces siempre es un grado menos de las veces que aparece. ¿Sí? Este es grado 0 porque aparece una vez. Entonces, en cierta forma, podríamos decir que en todas las soluciones hay polinomios. ¿Sí? Quiero escribir eso porque eso nos sirve más adelante. Entonces, ¿qué forma tiene la solución? La solución está compuesta, primero, por un polinomio. Se lo podríamos llamar P sub 1. Que es lo que tenemos aquí, P sub 1. Luego viene un P sub 2, que viene con e a la menos 4x. Que en este caso ese P sub 2 es un polinomio constante. Luego viene otro polinomio, P sub 3, multiplicando a coseno. Y un polinomio muy similar, del mismo grado, igualitico, para seno. ¿Sí? Lo que tenga coseno también lo tiene seno. Los señores son muy unidos y les gustan compartir la misma estructura, tener siempre igual. Y por último también podríamos decir que hay otro polinomio, hay un P sub 5 que sería polinomio constante, multiplicado por e a la menos 2x y la combinación coseno-seno. Bueno, pero mejor lo distribuimos y lo podemos escribir como un polinomio exponencial con coseno y otro polinomio exponencial para seno. Entonces, en todas las soluciones hay polinomio, polinomio por exponencial, polinomio por trigonométrica o polinomio por exponencial trigonométrica. Pero podríamos decir que todos tienen polinomios. ¿Sí? Eso es importante, eso es clave para poder entender el siguiente método. ¿Qué más podemos decir aquí rápidamente? Bueno, podemos clasificar los tipos de soluciones, ¿no? Entonces, ¿cómo son las soluciones? ¿Qué puede aparecer en la solución? Pues en la solución pues aparece siempre un polinomio, puede aparecer exponencial, base E, ¿sí? Exponencial de la forma e a la mx, puede aparecer trigonométrica. Pero no cualquier función trigonométrica. Cuando digo trigonométrica, simplemente o aparece seno, bueno, aparece seno y coseno. Ambos. ¿Y qué pasa con esas soluciones? Aparecen combinadas. ¿Cómo se combinan? Por multiplicación y suma. Entonces, combinaciones por suma y producto.
Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y se puede ver siempre como polinomios multiplicado, bueno, polinomio solo, polinomio por exponencial, polinomio por trigonométrica. Esos polinomios son importantes para el método de coeficientes indeterminados. Bueno, listo. Vamos a hacer otro ejemplo teórico para terminar de entender la estructura. Entonces, supongamos que para una ecuación diferencial lineal homogénea de orden, bueno, ahora le escribo el orden, se tiene, falta decir que es de coeficientes constantes, ¿no? Y se tiene que y igual a x al cuadrado era menos x, y igual a x coseno de 3x, y x al cubo, y igual a x al cubo, son soluciones. Ahora sí le voy a escribir el orden. Supongamos que para la ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes, bueno, de orden once, se tiene que, y nos dan 3 soluciones. Entonces, la idea del ejercicio es, halle la solución general. ¿Profe? ¿Sí, señor? ¿Qué es lo que representa C? Ecuación diferencial lineal. Homogénea. Ah, ya. Gracias. Gracias. Bueno, si ustedes son capaces de hacer entienden ya la estructura de las soluciones. Ecuación diferencial, bueno, espero que me haya quedado bien el orden. Lo hice así mentalmente, me parece que es de orden 11. Si es de orden 11, tiene 11 soluciones particulares, ¿no? Y nos están dando 3. Entonces el ejercicio sugiere que con estas 3, usted debería ser capaz de obtener las 8 soluciones que faltan. ¿Cómo hacemos eso? Por los factores de x que aparecen ahí, el x cuadrado, el x y el x a la 3. Va con ellos, por ahí la clave. Esto le dice a uno todo. Aquí tenemos que todas las soluciones se pueden decir que vienen con polinomios. A veces son polinomios sueltos y a veces son polinomios por otras funciones, ¿no? Y que los polinomios eran de grado 0 cuando no hay repeticiones. Aquí aparece x al cuadrado, x y x al cubo. ¿Qué quiere decir eso? Eso no son polinomios de grado 0. Hay repeticiones para esas soluciones. Muy bien. Entonces, ese x al cubo, voy a empezar por el más fácil. No pudo salir de ninguna de las raíces, ¿no? No hay ninguna solución que sea de la forma x al cubo. Pero ese polinomio de grado 3 apareció de otras soluciones. Es más, x al cubo proviene de alguien anterior a él. ¿De quién proviene x al cubo? ¿Cuál solución está antes de x al cubo? X al cuadrado. Muy bien. Y si está x al cuadrado es porque antes estaba alguien. X. Y si está el x es porque alguien antes estaba otro. A la 0x. Muy bien. O sea, 1.
Eso era todo. Bueno, voy a colocarle sus índices a esos señores. Voy a empezar con la última. Y1, Y2, Y3, Y4. Ya hay soluciones ahí. Vamos a continuar con la otra menos difícil, que sería la exponencial. Y todo es con el polinomio. Entonces, para que apareciera esa exponencial por el polinomio de grado 2, es porque ese señor proviene de alguien. ¿De quién? Pues él mismo, un grado anterior a él. Y ese señor proviene a su vez de alguien, que es un grado anterior. Y entonces aquí tenemos otras 3 soluciones. Sigamos con la numeración. Esta podría ser, voy a empezar de atrás adelante, 5, 6 y 7. Solo nos faltan 4. Y solo nos falta analizar una función, que es x coseno. Bueno, coseno nunca anda solo. ¿Con quién viene coseno acompañado? Acompañante de coseno. X seno de 3x. X a la 3x. No, X seno de 3x. Ah, eso. Y esos señores no nacen con una X al lado. Esos deben provenir de antes de alguien. Entonces, X coseno proviene de coseno. Y X seno proviene de seno. ¿Sí? Y ya le podemos colocar numeración. Vamos a empezar desde la última. Digamos en 6. En 7, 8, 9, 10. Así me quedó bien el orden. Y 11. Ahí están las 11 soluciones. Ya con eso quedó un poquito más clara la estructura, ¿no? Ahora simplemente faltaría hacer un ejemplo de orden superior, pero eso lo dejamos para la otra clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer luego? Pues escribo una ecuación diferencial de, no sé, orden 10. ¿Qué hace uno? Saca la ecuación auxiliar. Posteriormente, ¿qué hace uno? Busca una calculadora online que le factorice ese polinomio de grado 10. Y ya factorizado, pues usted puede mirar las raíces y las veces que se repite las raíces. Y con eso ya construye uno la solución. Entonces, resolver ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de coeficientes constantes es lo más fácil del mundo. ¿Sí? Pero prácticamente esas son, bueno, si vamos a trabajar una con coeficientes variables, pero un caso particular. Aquí siempre trabajamos casos particulares, nunca nada general. Bueno, esos coeficientes constantes. Entonces, para otra clase hacemos un ejemplito iniciando y empezamos a mirar el método de coeficientes indeterminados, en donde lo que escribimos acá en la teoría es muy importante. La parte de los polinomios y la estructura de las soluciones, porque esto lo vamos a utilizar para el otro método. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. ¿Dudas, preguntas? No, señor. No sé, profe, algunas pautas sobre enero o algo. No, por el momento no. Ya miramos para la otra clase. Listo, profe. Bueno, profe. Bueno, muchachos. Buenas noches. Es que estén muy bien, que descansen. Listo, profe. Profe, hasta luego.